Buen día, mi nombre es Ricardo Medina, número de cuenta 2022-100-2374. En esta ocasión estaremos analizando acerca de la interpretación del Tratado Internacional. A manera de introducción, podemos establecer que la estabilidad de las relaciones que existen entre los estados que forman parte de un tratado está estrechamente relacionada al respeto que cada uno de estos estados muestra o tiene con respecto al tratado que ha firmado con los demás estados. En los tratados internacionales pueden surgir controversias por el hecho de que cada uno de los estados que forman parte del mismo pueden tener diferentes puntos o diferentes formas de interpretar los tratados. Con respecto a esto, y con base en la Convención de Viena, existen ciertos principios que se pueden considerar para interpretar los tratados internacionales. Antes que nada vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos acerca de interpretación de los tratados. Los estudiosos de la materia establecen que se trata de una operación intelectual que tiene como propósito principal determinar el verdadero sentido y los alcances de las normas jurídicas internacionales que los Estados parte han contenido dentro de los tratados. En este sentido, surgen dos interrogantes fundamentales que se deben evacuar para al momento de lo que es la interpretación de los tratados internacionales. La primera de ellas es, ¿quién puede interpretar un tratado internacional? Y la segunda, ¿cómo se lleva adelante ese proceso de interpretación? Existen diversos sujetos o entidades que pueden interpretar un tratado internacional y lo que varía es el efecto jurídico que tiene cada uno de ellos según sea el caso. En primer lugar se encuentran los estados parte. Estos estados tienen un efecto vinculante, ¿verdad? Pero no se limita a las partes, sino que puede brindar oposición a terceros. Los poderes internos de los estados parte también pueden interpretar los tratados, pero su efecto jurídico es más de carácter interno a cada uno de los estados. También pueden interpretar los tratados los órganos de jurisdicción internacional siempre y cuando los estados le reconozcan competencia con respecto a un litigio determinado. Otras entidades que pueden interpretar los tratados son los órganos que componen una organización internacional, así como la doctrina de los publicistas, aunque estos últimos carecen de efecto jurídico, tienen fuerte influencia en las decisiones que se puedan dar con respecto a los tratados internacionales. Para responder a la segunda pregunta, existen ciertas reglas para interpretar un tratado. Estas están contenidas en los artículos 31, 32 y 33 de la Convención de Viena. De forma inicial, se pueden interpretar las reglas de interpretación principales y las reglas de interpretación complementarias. Las reglas de interpretación principales establecen todos aquellos aspectos que se pretenden para interpretar los tratados, por ejemplo, el sentido ordinario y natural de los términos del tratado con el cual fue desarrollado. Se debe considerar el contexto del tratado con sus anexos y todas y cada una de sus partes. Además, la conformidad con el objeto del tratado y el fin de este con respecto a la interpretación que se busca. También debe tomarse en cuenta la conducta posterior de las partes una vez que el tratado ha sido firmado y ratificado. También todas aquellas normas de derecho internacional que puedan ser aplicables al tratado y su interpretación y el efecto útil o el beneficio que se pueda adquirir por medio de la interpretación. En el segundo punto se deben considerar los trabajos preparatorios, es decir, todos aquellos documentos y aquellos trabajos documentales que se desarrollaron para y en cada una de las etapas del tratado que se desarrolló, así como cada una de las circunstancias de la celebración del tratado, es decir, aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y todos aquellos factores que llevaron a las partes a decidir e implementar y desarrollar el tratado internacional que los une. Además, podemos encontrar también las reglas para los tratados autenticados en varios idiomas y por otra parte aquellas reglas que no han sido incluidas en la convención que también tienen participación en este juego de reglas para la interpretación de los tratados.
En el primer caso, la norma normalmente establece como principio general que cuando un tratado está autenticado en varios idiomas, el texto siempre debe dar fe en cada uno de ellos, a menos que las partes hayan predefinido lo contrario. Como punto final encontramos las reglas no incluidas en la Convención, que tienen que ver más con ambigüedades en la interpretación y con la temporalidad. En el caso del primer punto, establece que cuando hayan ambigüedades, la interpretación debe ser lo más restrictiva posible, y en el caso de la intertemporalidad y contemporaneidad, tiene que ser más con el tiempo en que se encuentre la interpretación. Cada una de ellas tiene sus aspectos importantes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.